al curso o a la materia donde ustedes vayan a generar este cuestionario. Y en un momento más vamos a empezar. Vamos a esperar nada más un poco a que cargue. Muy bien. Nos encontramos en nuestro curso o en nuestra materia específica. En el apartado donde nosotros vamos a generar este cuestionario como tal, es en la sección o en el botón debido que dice cuestionarios. Aquí se encuentra este botón de cuestionarios y es aquí donde vamos a empezar a trabajar en este apartado. Le damos clic a cuestionarios para que nos redireccione a la siguiente pantalla. Recuerden que habrá una sección de preguntas posteriormente. Si tienen alguna pregunta durante el transcurso de mi explicación, está Diana Gaby ahí en el chat tratando también de apoyarles. Yo ahorita nada más estoy viendo mi pantalla como tal, así que yo no puedo responder preguntas en este instante. Simplemente estoy manipulando el contenido para que ustedes vean. Repitiendo, me encuentro en el botón de cuestionarios. Primer paso que nosotros necesitamos realizar para la creación de contenido o la creación de preguntas en un cuestionario es primeramente acudir a la sección de biblioteca de preguntas. Es en esta sección donde nosotros vamos a ir cargando cada una de las preguntas que nosotros queramos compartir en un subsecuente cuestionario que nosotros queramos evaluar. Así que recordemos, estamos en la materia, le damos clic al botón de cuestionarios y posteriormente nos vamos a la sección que dice biblioteca de preguntas. Ahí donde le vamos a dar clic directamente. Vamos a esperar nada más un momento que cargue la pantalla. Muy bien. Nos encontramos en la sección de biblioteca de preguntas. Es en esta sección donde nosotros vamos a generar cada una de las preguntas que posteriormente nosotros pasaremos a un cuestionario que nuestros alumnos pueden responder y sobre el cual pueden ser evaluados. En primera instancia, en la sesión que tuvimos alrededor de las 11 de la mañana, había hecho una recomendación que al momento de nosotros generar cuestionarios o generar preguntas, las generemos a partir de secciones o de temas para que las podamos organizar de una manera más sencilla y de una manera más correcta en la cuestión de nuestra biblioteca de preguntas. Así que en este apartado, pues ya nos encontramos en la biblioteca de preguntas. Vamos a generar la primera sección o nuestro primer banco de preguntas asociado a lo mejor a algún tema en específico. ¿Cómo generamos este banco de preguntas? Primeramente, estamos en biblioteca de preguntas nuevamente. Le damos clic a crear nuevo. Cuando le damos clic a crear nuevo, se nos proporcionan una diversa cantidad de opciones. Nosotros, primeramente, podemos generar una sección específica como si fuera una carpeta dentro de otra carpeta. Nosotros nos encontramos en la carpeta principal de biblioteca de preguntas y dentro de esa carpeta vamos a generar carpetas adicionales que se asocian a lo mejor a los temas de la materia sobre los cuales voy a evaluar a mis alumnos. Si nosotros no queremos generar una carpeta, nosotros podemos generar ya preguntas directamente en esta sección. Sin embargo, en la explicación que yo voy a dar en este momento, yo me voy a basar en los contenidos más óptimos que yo considero para generar estas preguntas. Voy a generar primeramente una sección que dentro de esa sección van a haber diversas preguntas que vamos a posteriormente transferir a un cuestionario como tal. Le damos clic a crear nuevo y una vez que le demos clic a crear nuevo, le vamos a dar clic a donde dice sección. Y esperamos un poco a que la pantalla nos muestre el contenido. Muy bien, nos encontramos en esta parte de sección. En esta parte de sección es donde nosotros vamos a generar, o mejor dicho, vamos a primeramente a introducir los datos generales de esta sección donde van a estar almacenadas las preguntas que están asociadas a algún tema en específico. Primeramente vamos a ponerle el título de la sección. Voy a ponerle en este caso, aquí ya tengo dos nombres predeterminados a partir de pruebas que yo he hecho anteriormente. Voy a ponerle cuestionario de prueba. Dice, ocultar de los estudiantes el título de la sección. Esto no afecta en la cuestión de la creación de contenidos de los cuestionarios, porque a final de cuentas estas secciones los alumnos no las pueden visualizar. No hay ningún inconveniente en que le demos clic a la casilla o la dejemos como tal.
Así que vamos a dejarla así tal cual en este momento, solamente poniendo el nombre de cuestionario de prueba. Una pequeña descripción de lo que se incluye dentro de esta sección en específico es si nosotros lo gustamos hacer, si no lo gustamos, no afecta en nada en la creación de nuestra sección de preguntas. Y también nos proporciona la opción si deseamos ocultar este título de la sección. Así que no hay ningún problema. Vamos a dejar estas dos casillas sin el chequeo correspondiente. El que sí es muy importante y nosotros necesitamos considerar es el que dice ordenar aleatoriamente las preguntas de esta sección. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros transferimos esta sección de preguntas a un cuestionario en específico, esto nos ayuda a que las preguntas que nosotros transferimos a ese cuestionario se generen de manera aleatoria, o sea, que no aparezcan en el orden en el cual nosotros vayamos a transferir las preguntas a ese cuestionario. Si nosotros no le damos clic a esta casilla, las preguntas a los alumnos les van a aparecer en el orden que ya se encuentra establecida esta correspondiente sección. O sea, si yo puse primeramente una pregunta asociada a lo mejor a algún tema en específico y luego otra pregunta, en ese mismo orden le van a aparecer a los alumnos al momento de transferir estas preguntas al cuestionario. Si nosotros le damos el chequeo a esta casilla, a los alumnos, al momento de que nosotros transfiramos estas preguntas al cuestionario, les van a aparecer en el examen en orden aleatorio. Así que es muy recomendable que hagamos el chequeo de esta casilla para que al momento que estemos transfiriendo las preguntas, pues se puedan aparecer de manera aleatoria. Una vez que hayamos llenado estos datos, ya nada más es cuestión de darle clic a guardar y se genera la sección correspondiente donde dentro de ahí vamos a almacenar las preguntas que nosotros queramos almacenar y se transferirán a un cuestionario. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos ya nuestra primera sección. Vamos a almacenar preguntas en esta primera sección. Entonces, le damos clic a la sección correspondiente y aquí es donde empezamos a almacenar preguntas. Vamos a darle clic a crear nuevo y aquí dentro ya nos dice, ¿quieres crear otra sección dentro de esta sección? Ya no es necesario. Podemos ya empezar a almacenar preguntas Caray, en sí. nuestra prueba. Hablo de la coordinación de criminología, solo para Eh, preguntarle si ha tenido algún nuevamente, si gustan, problema por favor, con apagar el la micrófono plataforma. porque se puede confundir el audio con los demás asistentes, por favor. Si gustan apagar el micrófono. Muy bien, continuamos. Vamos a generar Hablo de primeramente, criminología. nuevamente, por favor, gusten apagar el micrófono. Muchas gracias. Primeramente, vamos a generar una pregunta dentro de esta sección. Nosotros, al momento que trabajamos por cuestionarios de Brightspace, nos proporcionan una gran cantidad de opciones de reactivos que nosotros podemos generar de manera digital. Tenemos preguntas de falso y verdadero, preguntas de elección múltiple, preguntas de selección múltiple, de respuesta escrita, respuesta corta, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, dependiendo al tipo de pregunta que deseen implementar en su prueba, es cuestión de seleccionarla para poderla implementar en nuestro cuestionario posteriormente y así quede almacenada en esta sección de preguntas. Vamos a empezar con una sencilla, que es una pregunta de falso y verdadero, para que veamos cómo se genera en esta sección de preguntas. Se le da clic a la pregunta que nosotros queremos generar y automáticamente me está diciendo, está seleccionando una pregunta de falso y verdadero. Por favor, introduce el texto de la pregunta correspondiente. Es aquí donde nosotros ingresamos la pregunta que nosotros queremos que posteriormente nuestros alumnos queremos que respondan. Vamos a poner algo muy vago y sencillo con la finalidad de no perder tanto tiempo. Ponemos un texto vago, sencillo, para nosotros generar nuestra pregunta. 2 a 2 es igual a 4, pues bueno, nosotros aquí abajo podemos dar el chequeo a si la respuesta es verdadera o la respuesta es falsa. En este caso, como 2 más 2 es igual a 4, le damos clic
a verdadero. De esta manera, le estamos dando la instrucción a Brightspace de que la pregunta y su respuesta correcta en este cuestionamiento sería de verdadero. Cuando nosotros le estamos dando clic a la pregunta en específico, nosotros tenemos una mayor variedad de opciones. Ustedes pueden ver aquí que se abre un pequeño apartado de pestaña con una gran cantidad de opciones que nosotros podemos implementar. Una de esas opciones, por ejemplo, es que nosotros podemos personalizar de una manera más detenida la pregunta como tal, agregando una imagen, agregando a lo mejor algo específico como un video o algo por el estilo. Esto con la finalidad de personalizar muchísimo más la pregunta. No me voy a detener tanto en este aspecto, pero yo les recomiendo experimentar con esto con la finalidad de que ustedes puedan personalizar de una manera más detallada su examen, ya sea que le agreguen imágenes, que le agreguen video o algo por el estilo, y créanme que las pruebas se vuelven muchísimo más amigables para los alumnos e inclusive se interesan mucho más por el contenido que están viendo en la prueba. Una vez que nosotros hayamos seleccionado la respuesta correcta, que en este caso, pues, para el cuestionamiento que estoy yo aquí poniendo es verdadero, pues le damos clic a la correspondiente casilla de verdadero. Puntos predeterminados. ¿Cuánto es el valor que yo le estoy dando a esta pregunta de manera predeterminada? Si yo ya quiero que mi pregunta tenga un valor específico, es en esta sección donde yo lo puedo modificar o lo puedo implementar. Posteriormente también lo puedo realizar una vez que yo transfiera estas preguntas a la correspondiente prueba y al cuestionario. Así que en este momento vamos a dejar nuestra primera pregunta lista, una pregunta de falso verdadero, y le damos clic a guardar. Y en este caso ya tengo mi primer pregunta en mi sección correspondiente. Voy a ingresar otras dos preguntas para no perder tanto tiempo. Me voy a ir un poquito más rápido porque si no se nos acaba la cantidad de tiempo que tenemos disponible. Pregunta de elección múltiple. La pregunta de elección múltiple es aquella donde el alumno se le muestra una pregunta y de esas preguntas tienen una cantidad posible de respuestas. Nosotros le proporcionamos al alumno la pregunta correspondiente y le damos la cuestión de las respuestas posibles que él puede seleccionar para responder dicha pregunta. Voy a Alex, vaciar una pregunta que yo tengo. Dígame. ¿Sí? perdón, nada más ahí hay que ser cuidadosos, maestros. La de elección múltiple es la que abrió Alex, pero hay otra que dice selección múltiple. Ujú, Esa permite varias respuestas correctas. Entonces, si usamos la más común es elección múltiple, que es la que les está mostrando Alex en este momento. ujú. Sí, muchas gracias. De hecho, ahorita, si nos queda un poquito de tiempo, se los voy a mostrar así nada más para encimita cómo se ve la pantalla con la pregunta de selección múltiple. Voy a hacer una pregunta que yo tengo ya predeterminada de un examen físico. La voy a poner aquí en mi casilla y voy a proporcionar las posibles respuestas. Esta es la pregunta que tienen y que los alumnos la van a visualizar. Ustedes inclusive en la parte derecha tienen un previo de cómo los alumnos verían dicha pregunta al momento que la tengan en su examen digital. Es así tal cual el alumno la estaría viendo y con las posibles respuestas que ellos pueden seleccionar. En este caso, si ustedes desean agregar más respuestas, aquí está la posibilidad de agregar respuestas adicionales. O si ustedes gustan eliminar unas de las respuestas que se encuentran ya establecidas en este apartado, la podemos eliminar como tal. Ya nada más es cuestión de que seleccionemos la posible respuesta correcta para que el alumno la seleccione al momento de que esté viendo su prueba y queda listo. La diferencia entre la de verdadero y falso en esta pregunta es que tenemos respuestas al azar para cada estudiante. O sea, estas respuestas como tal pueden variar en la cuestión de que se salga en un orden diferente al que yo estoy predeterminando. Una vez que ya tenga lista mi pregunta, nuevamente le doy clic a guardar y la pregunta
queda ya almacenada directamente en la sección de preguntas posibles para esta prueba. En lo que mencionaba la licenciada Diana Gaby, en la cuestión de la pregunta de selección múltiple, es esta. Como lo decía ella, es muy importante que nosotros tengamos cuidado en la diferencia de elección múltiple a selección múltiple. La pregunta de selección múltiple es para que el alumno seleccione diversas respuestas posibles a un cuestionamiento que yo le estoy dando. Ustedes ahorita en la pantalla lo van a visualizar. No me voy a detener tanto en esto porque luego se nos acaba el tiempo y nos falta ver cómo ustedes vacían esta sección a un cuestionario en específico. De la misma manera, le ponen un título a la pregunta, el cuestionamiento como tal que se le va a dar a dicha pregunta, o mejor dicho, el cuestionamiento que el alumno va a visualizar para dicha pregunta, una pequeña descripción que no es tan necesaria. Si queremos dar una numeración específica para esta pregunta de selección múltiple. Y aquí es donde ya, ahora sí, selecciono o pongo las posibles respuestas. Como ustedes pueden visualizar en esta parte, yo puedo seleccionar diversas posibles respuestas. En este caso, si yo pongo la pregunta 1 como correcta y la pregunta 2, el alumno, para que tenga la respuesta correcta, es necesario que seleccione las dos casillas correspondientes. Esta pregunta no la voy a guardar, sino que ya me voy a basar directamente en pasar estas preguntas iniciales a un cuestionario específico. En este momento tengo 2 preguntas en mi sección. Ustedes pueden almacenar la mayor o la más cantidad posible de preguntas que ustedes quieran para el desarrollo de su cuestionario posterior. Para ya generar nuestra prueba específica que nuestros alumnos pueden visualizar y que posteriormente pueden crear, nos vamos otra vez a la sección de cuestionarios. Le damos clic a cuestionarios en este momento. Vamos a esperar un poquito a que se cargue la sección. Y disculpen un momento, por favor. Y ya estando en la sección de cuestionarios, vamos a crear nuestra primer prueba. ¿Cómo generamos nuestra primer prueba? Le damos clic en este momento a nuevo cuestionario. Una vez que le demos clic a nuevo cuestionario, nos aparecerán los datos requeridos para generar nuestra primer prueba de contenido. Le ponemos el nombre como tal a este cuestionario específico que nosotros generemos. O sea, por ejemplo, si es un examen de alguna unidad o de algún parcial específico, podemos ponerle como tal examen, evaluación de primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, como ustedes gusten. Yo le voy a poner aquí, por ejemplo, evaluación tercer parcial, por ejemplo, por decir una cuestión. La categoría no es necesario que nosotros la modifiquemos, la podemos dejar como tal. Y en esta sección que estoy aquí mostrando en la pantalla, preguntas del cuestionario, es aquí donde yo voy a seleccionar como tal la sección que yo ya creé en mi biblioteca de preguntas. Aquí le voy a dar agregar o editar preguntas. Vamos a esperar a que cargue un poco la pantalla. Muy bien, y aquí me dice, listo para agregar el contenido del cuestionario, haga clic en agregar o importar para comenzar. Nosotros, como ya tenemos una sección de preguntas generada, vamos a darle clic a agregar. Nosotros aquí tenemos diversas opciones. Podemos generar preguntas de manera directa en la cuestión del cuestionario, aquí directamente en la sección, en el apartado de la evaluación que nosotros estamos generando, generar una sección nueva que posteriormente podemos utilizar o seleccionar un grupo de preguntas que nosotros ya tengamos generado previamente. Como nosotros hace un momento ya generamos un grupo de preguntas, vamos a darle clic a grupo de preguntas. Me dice título de grupo de preguntas. ¿Cuál es este título? O mejor dicho, de cómo vamos a identificar este grupo de preguntas. Le vamos a poner, por ejemplo, evaluación 3. ¿Cuántas preguntas quieres seleccionar de dicho grupo? O sea, si tú tienes, por ejemplo, una sección en la cual tú
pusiste una cantidad de 20 preguntas, pero tú nada más quieres a que tu alumno le aparezcan 10 preguntas de esas posibles 20, tú aquí es donde pones el número de preguntas que quieres que al alumno le aparezca. Yo en este momento nomás le voy a poner 1. ¿Por qué? Porque solamente mi grupo de preguntas tiene esa cantidad. ¿Y cuánto vale cada pregunta? Pues le doy una cantidad también de un punto a lo mejor posible por cada pregunta. Vamos a examinar nuestra biblioteca de preguntas para seleccionar la sección específica. Y aquí la tengo. Me dice el cuestionario de prueba que hace un momento yo generé, lo voy a seleccionar para vaciarlo a esta prueba. Me está diciendo que esta sección tiene 2 preguntas seleccionadas. O sea, que al alumno se le puede aparecer estas 2 preguntas completas si yo así lo requiero. O si es una sección con 20 preguntas completas, al alumno de esas 20 preguntas, yo le puedo indicar cuántas quiero que le aparezcan. Como yo ya seleccioné este cuestionario de prueba, le doy clic a agregar. Y listo. Vean cómo los datos de la parte de arriba cambian en la cuestión de que número de preguntas para seleccionar, una pregunta de 2 preguntas posibles. Puntos por pregunta, 1. O sea, que la pregunta tenga un valor de un punto que tú vayas a responder como alumno. Y la cantidad de posibles preguntas son estas 2, las que te pueden tocar a ti en tu prueba. Pero a ti nada más te va a tocar una porque tú le estás dando la orden de que solamente una pregunta de 2 te aparezca. Le damos clic a guardar. Y listo, ya quedó en este momento mi evaluación 3 generada con la cantidad de preguntas correctas. Permítanme un momento. Vamos a esperar un momento a que la pantalla cargue. Y listo, aquí tengo yo mi sección de preguntas que yo cargué ahorita hace un momento y me está diciendo preguntas aleatorias. O sea, que de esa sección de preguntas que tiene una cantidad de 2 preguntas, le va a tocar una al alumno. Y aquí te dice que es una pregunta del tipo aleatorio. Otra de las opciones que nosotros tenemos que considerar al momento que generamos esta prueba, ¿cuántas preguntas quiero que mi alumno le aparezcan por página? Si queremos que le aparezcan una pregunta por página, 2, 3, la cantidad de nosotros queramos que al alumno le aparezcan. Impedir que regrese a páginas anteriores. Si yo le hago chequeo a esta sección, al alumno, cuando avance a una página nueva en nuestra prueba digital, él no va a poder regresar a una página anterior, sino que una vez que él avance en su cuestionario, no va a poder regresar para cambiar su posible respuesta, sino que ya automáticamente una vez que responda y avance, esa pregunta ya queda guardada automáticamente. Ordenar aleatoriamente las preguntas en el nivel de prueba. Nosotros podemos estipular si la prueba como tal tiene un nivel de dificultad dependiendo cada una de las preguntas. Nosotros lo podemos modificar nuevamente en esta sección. Aquí dice agregar o editar preguntas o editar los valores predeterminados. No me detengo tanto porque luego se nos termina un poco el tiempo. En las partes de abajo de nuestro cuestionario, nosotros podemos como tal agregar una descripción de este cuestionario que los alumnos vayan a responder. Y otras opciones adicionales como permitir referencias, deshabilitar el botón secundario del mouse, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto queda la primera parte de la configuración de nuestro cuestionario. Las otras secciones que nosotros podemos modificar es en primera instancia las restricciones de nuestra prueba. ¿A qué se refiere con restricciones? Pues en este caso, cuando le damos clic a esta sección, nos invita a que nosotros podamos poner algún candado a esta prueba, como por ejemplo, que el alumno todavía no pueda ver dicha prueba, que tenga una fecha de vencimiento, o sea, que solamente el alumno la pueda responder en cierto día determinado, o mejor dicho, hasta cierto día determinado. Ya posterior a esta fecha se considera como atraso, o que al alumno solamente le aparezca de cierta fecha a cierta fecha. Ya después de esta fecha, al alumno no le aparecería ahí en la sección de tareas, o mejor dicho, en la sección de cuestionarios para poder responder la prueba.
El último apartado que me tocará explicar en esta sesión, es el apartado de evaluación, el cual también es muy importante que nosotros consideremos realizar y modifiquemos. ¿Por qué motivo? Porque es aquí donde yo le doy la opción, o mejor dicho, yo le doy a la plataforma la posibilidad de que esta prueba sea calificada para que se transfiera a la sección de calificaciones de mi alumno. Permitir que se vea el intento como calificado inmediatamente después de finalizar, o sea, al momento que el alumno termine la prueba, ya aparezca el intento como calificado de manera automática. Elemento de calificación. Recordemos, cuando nosotros generamos tareas, generamos a lo mejor una cuestión que necesita ser evaluada, nosotros necesitamos tener un elemento de calificación para dicho apartado específico. En la cuestión de un cuestionario es exactamente lo mismo para nosotros poder transferir esta evaluación, o mejor dicho, esta prueba a la sección de calificaciones. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, aquí, evaluación 3, que este cuestionario sea calificado como la evaluación 3 del curso. Permitir exportación automática a calificaciones. ¿Qué implica esto? Cuando automáticamente la prueba sea contestada, automáticamente se transfiere a la sección de calificaciones. Si yo no selecciono esta casilla, yo voy a tener que estar ingresando los valores de manera automática, o mejor dicho, de manera manual, en lugar de que fuera de manera automática. Esto es si yo tengo, por ejemplo, puras preguntas del tipo cerrado, de selección múltiple, de falso y verdadero, de elección múltiple, que al momento que el alumno la seleccione la respuesta, pues se le califica como bien o como mal. Si yo tengo a lo mejor preguntas del tipo abierto, donde el alumno tenga que escribir algo, pues ahí sí yo voy a tener que calificar cada una de las preguntas de manera manual. Si yo tengo puras preguntas del tipo cerrado y quiero que automáticamente se transfieran esas preguntas contestadas, o mejor dicho, esa evaluación al libro de calificaciones, pues aquí está, permitir exportación automática a calificaciones, y los alumnos ya les aparecería en el apartado de calificaciones de Brightspace la calificación correspondiente a esta prueba. Si yo quiero, en este caso, que el alumno tenga la posibilidad de contestar más de una vez la prueba, lo puedo realizar aquí mismo. Y si yo le doy al alumno la posibilidad de, tal cual, responder esa pregunta más de una vez, pues que la calificación sea la del intento más alto, del intento más bajo, puede ser un promedio de todos los intentos, o el primer intento y el último intento. Una vez terminado estas secciones, para que ya pasemos a la sección de preguntas, le damos clic a guardar y cerrar, y la prueba ya quedaría concluida para que el alumno posteriormente la genere o la construya, mejor dicho, para que el alumno la responda a partir de la construcción que hayamos hecho. El alumno, en este caso, por ejemplo, aparece con el botón, o mejor dicho, aparece como oculta. Muy importante. Si queremos que el alumno la pueda ver, hay que quitarle el botón de oculto para que la pueda visualizar. Si no se lo quitamos, pues el alumno no va a poder ver la prueba como tal. De esta manera se genera el examen. El alumno, al momento que tenga la prueba habilitada, acude a la sección de cuestionarios, y de esa forma él puede visualizar la prueba. Les cedo la palabra. ¿Tiene alguna pregunta, comentario o algo que desee que aclare? Ya sé que la sesión fue un poquito rápida, pero pues es con la finalidad de darle la mayor cantidad de información posible a los participantes de esta agencia.